Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista y compositor argentino Gustavo Beitelmann acaba de sacar al mercado con el Patagonia Express Trio en el sello Berlin Classics Piazzolla Ruta 100, álbum homenaje a Astor Piazzolla, en el que encontramos sus 4 estaciones porteñas y 3 obras compuestas por el propio Gustavo Beitelmann, entre ellas Ofrenda, dedicada por supuesto a Astor Piazzolla. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su brillante trayectoria como pianista y compositor, Gustavo Beitelmann ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, Jordi, contento de estar acá con ustedes. Es un verdadero placer recibirte aquí entre nosotros. Permíteme, Gustavo, que explique antes de todo que has nacido en 1945 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, más cerca de Rosario que de Buenos Aires, ¿no? Bastante más cerca, sí, son estamos la diferencia no entre 120 y 450 kilómetros. Tampoco tan lejos de Buenos Aires, ¿no? No, no, tampoco tan lejos. Lo que era lejos era por las rutas que había, era otro mundo. Imagino que no estaban de acuerdo con la Sí, época, ¿no? No, ni más ni menos. En tu familia la música fue algo muy importante. Es cierto que empiezas tu carrera de niño acompañando a tu padre, que era un excelente violinista, por cierto. Era un hombre muy dotado, mi padre. Yo pienso que él tuvo, en buen hijo de inmigrantes, tuvo problemas de orden de salud, que si esa gente, que fueron mis abuelos, hubieran podido manejarse con el idioma del nuevo país, muchos de los problemas de mi viejo podrían haberse resuelto en tiempo. Después se convirtieron en insalvables. Yo pienso que eso determinó mucho la vida de mi papá, que lo hizo un hombre, digamos, más débil que los otros. Entonces no pudo acometer cosas más importantes donde hace falta energía, por ejemplo. Por supuesto. Y entonces entre ellas esto de la música, que fue el centro de su vida, a pesar de no haberla ejercido como profesional. Tú te vas a tomar la revancha. Y justamente yo pienso que hay un mandato familiar, tal vez. Vas a estudiar en el Conservatorio en la Universidad de Rosario, Sí. para más tarde estudiar composición en Buenos Aires, Sí. donde vas a trabajar como pianista, arreglista, incluso vas a componer para el cine. Sí, compongo mucho para el cine en aquella Esos años época. 60 en Buenos Aires eran intensos, Sí, ¿no? fueron muy intensos. Esa Argentina, bueno, no lo digo yo, yo no me daba cuenta cuando vivía ahí, pero después mirándolo de afuera y a posteriori uno se da cuenta de que era un hervidero cultural. Y bueno, yo caí y sin darme cuenta me encontré haciendo cine, sin darme cuenta me encontré tocando jazz, sin darme cuenta me encontré componiendo música contemporánea, y todo mezclado y en una vida desenfrenada. Así que sí, y el cine el cine había también una idea, porque estos jóvenes que fuimos nosotros pensamos
muy seriamente de que el cine era un vehículo para cambiar el mundo capital. Y ahí tratamos de, eh, bueno, de ocupar un lugar, ¿no? Y de trabajar lo más posible, porque creíamos en el medio. Además, la música en el cine adquiere toda otra dimensión, ¿no? Ni más ni menos, Jordi. Y yo pienso que si nosotros miramos la historia del cine íntimamente ligada a la historia del siglo XX y vemos cómo desde Rusia para acá la mayoría de los compositores que contaron tuvieron un interés preciso, ¿no? Por supuesto, por, por el por el cine, cine. e incluso aquellos que no estuvieron fueron no porque no quisieran, sino porque por alguna razón u otra fueron impedidos, o el tipo de música que hacían, como el caso de Schoenberg, que tiene una música imaginaria para un film, Imagínate. ¿no? Toda esa intensidad de Buenos Aires se va a parar en los años 70, imagino que por la dictadura. Sí, ¿Fue eso lo que te trajo a París, a Francia? me trajo eso, amenazas muy precisas y una y una idea absolutamente falsa de mi parte de que me venía por un tiempito y me volvía. Ese tiempito lleva 44 años, así que No está mal, no está mal. ¿Qué le pasa a los militares que no les gusta la música, los artistas? ¿Qué tienen contra los artistas? tienen razón de no de tener miedo de la palabra, tienen razón de no poder controlar los sentimientos, tienen razón de vigilar la educación, este, y la cultura es parte de todos estos, se sirve de estos instrumentos para poder expresarse, Pues sí. ¿no? Precisamente, llegas a finales del 76 a París y Sí. ya en el Ahí 77... hubo otro Sí, punto digamos, es triste reconocerlo, pero es así, es que en aquella época, y ligado todavía a concepciones profundamente reaccionarias desde el fondo de la historia del siglo XX, este, eh, la Iglesia contribuyó muchísimo a ponerle un techo muy bajo, ¿no?, al mundo. Los españoles saben mucho mejor que nosotros, por sufrimos duración, de eso, qué quiere decir lo que yo estoy diciendo. por supuesto. Decíamos que a finales del 76 te instalas aquí en París y poco después, en el 77, Astor Piazzolla te invita a su gira por Europa. Sí. ¿Cómo fue el encuentro con Astor? Mira, Jordi, el encuentro es porque yo tuve dos veces, digo bien, dos veces, la posibilidad de tocar con Astor en Buenos Aires. Y las dos veces no funcionó por burdas historias de agenda profesional, porque ellos querían un periodo que yo no podía, y entonces, bueno, yo era joven, y Astor y toda esa gente también era más joven, y entonces vivíamos más en la eternidad y menos en lo relativo. Entonces, viste, dice, bueno, si no es ahora, será en otro momento. Claro que lo que yo tendría que haber hecho era alargar todo y ir a tocar con Astor. Bueno, no lo hice. Simplemente porque yo pensé que tenía la vida por delante y que se iba a dar en otro momento. Y tenías razón. En un sentido no me equivoqué. Y entonces Astor sabía que yo estaba acá. Te digo, porque ya, primero que nos conocíamos, y después, porque bueno, él sabía que yo estaba viviendo desde hacía poco, porque Astor llegó a París, ponele, en enero, y yo vivía desde octubre. Pero él sabía, como, viste, como pasan en todas estas comunidades artísticas, ¿no?, que el mundo es ancho,
pero vivimos en un pueblito donde todos nos conocemos. Estamos viendo precisamente imágenes Sí. del concierto del Olimpia que abría la gira, ¿no? No está mal Totalmente, llegar a París y totalmente. tocar con Piazzolla en el Olimpia, Sí, qué claro. lujo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te imaginas todos esos muchachos que ni salvo Chachi Ferreira, que es el de la izquierda, Sí. ¿no? Que era un músico de jazz, pero que también estaba acostumbrado a hacer mucho trabajo profesional, este, el resto de todos esos muchachos, lo que tocaban era rock, ¿no? Eran rockeros. Sí, entonces estos tipos estaban hiper sorprendidos de lo que les pasaba, ¿no? Viajar a París, ir a la Olimpia, tocar con Astor Piazzolla, bueno, qué sé yo, Un lujo. Vas a vivir unos años a Roma, pero vuelves a París, donde vas a crear un trío con Juan José Mosalini al bandoneón y Patrice Cagatini al Sí. contrabajo, con quienes vas a tocar durante 12 años Sí. y vas a grabar 3 discos. ¿Qué es lo que te llevó a Roma, por cierto? ¿El cine? No, a Roma me pasó. Primero conocí a una mujer de quien me enamoré perdidamente. Y entonces largué todo y me fui a vivir a Roma. Eran otros tiempos. Y yo tenía otra edad y eso era posible. Entonces comencé de cero. Y trabajé en Roma, trabajé bastante para la televisión pública. La RAI. Sí, para la RAI, exactamente. Y para la RAI cultural. Y bueno, y lo que me pasó es que de pronto los italianos tienen una expresión, ¿no? Dicen, sí, pero Roma, dice, es un paesone. Un paesone sería, es un pueblo chico, digamos, es provincia, eso es provincia. Y tenían razón, es muy lindo, pero es provincia. Entonces, en general, yo vivía ahí, pero los mejores trabajos que me salían eran siempre de París. Al final me tuve que rendir a la evidencia y me dije, bueno, ¿qué diablo estoy haciendo acá si mi trabajo importante pasa por París? Por supuesto. Justamente en el 2004, después de muchos años aquí en Francia, vas a ofrecer un recital en solitario en el Festival de Tango de Buenos Aires, Sí. en un pequeño teatro, se llama Colón, creo. Algo así como le dicen ¿Cómo fue el- eso? ¿Cómo te sentiste después de tantos años en el extranjero llegar y dar un recital en el Colón? Bueno, me parece que me habían cortado las piernas. Se siente uno pequeño ahí, yo ¿no? sabes que mira, Jordi, yo te cuento esto porque es importante la comprensión, ¿no? Leo en el diario ABC de Madrid que me hicieron un reportaje y habla entre el señor Beiterman y el Pipi Piazzolla, nieto de Astor. Bueno, es una especie de ping-pong. Y entonces Pipi cuenta que lo llevó, el abuelo Piazzolla lo llevó al Teatro Colón en el 83 y le firmó el programa que le dice para que mi nieto no se olvide del triunfo de su abuelo en esta noche de 1983. Todo eso es una pequeña, ¿cómo se dice? Es una anécdota, pero lo que no se sabe, porque para eso hay que ser argentino y vivir en la Argentina, es que en la cancha de fútbol, desde que yo tengo memoria, es decir, que nací en el 45, fui a la cancha cuando tenía 5, 6, 7 años, y ya se decía que cuando un jugador era imaginativo, o cuando hacía una jugada impensada, pero de genio, la tribuna popular le gritaba al Colón, al Colón. Es decir, que lo que se quería decir era que el tipo había excedido el campo de deporte y había llegado o había accedido a un nivel artístico. Es decir, ese es el valor histórico del Teatro Colón. Tocar en el Colón
Es en cierta manera una consagración. Maradona no fue al No Colón, llegó al Colón. pero sí al San Carlos de El Nápoles. que llegó a San Carlos de Nápoles, exactamente, Está Jordi. bien. Volviendo al disco que acabas de publicar en el Sí, sello señor. Berlin Classics, en el que presentas varias obras tuyas como ofrenda que estábamos Sí. viendo y escuchando al principio, junto a dos grandes solistas, ¿no? Los Sí, hermanos Borges, enorme, sí. Óscar y Claudio Borges. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo fue ese encuentro entre vosotros? Mira, yo conocí primero a Oscar. Lo conocí porque era amigo de un amigo. Y yo lo voy a visitar a este amigo, que era un maravilloso músico italiano, Ezio Bosso, y, y me presenta a Oscar. Y nos llevamos bien al cabo de 3 minutos. Y entonces me dice, bueno, yo voy a pasar por París. Bueno, nada. Y terminamos siendo amigos. Y eso de la amistad nos llevó a tocar juntos y a hacer algún programa juntos. Y después Oscar me presenta a su hermano y terminamos conociendo a los dos hermanos Borges, al papá, y terminamos como una familia. No es muy difícil entre latinos en general, digamos, en eso respondemos, porque los Borges son gente curiosa y son gente también maravillosa de la mezcla, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, entre los hermanos, puesto que nacieron en esa parte del mundo, entre ellos lo común es hablar alemán. Hablamos castellano entre nosotros tres, ¿no? Pero ellos... Hablan Pero alemán, ¿cómo te voy a decir? El fondo cultural es latino. Imagino, eso no se borra. No, es latino. Y entonces la cuestión del tango, por ejemplo, con esa parte de la familia, la mamá es uruguaya. El abuelo era un fanático de tango y estos chicos, entonces el tango lo tienen incorporado en su vida desde siempre. Lo único que encontramos fue un terreno, o digamos, donde se pudo expresar esa cosa común. Y yo te digo de verdad, tengo una admiración absoluta por el nivel, el talento y la humanidad de estos chicos, ¿no? Que son maravillosos artistas y personas también extraordinarias. Y pienso que el primer beneficiado de todo esto soy yo, porque no únicamente el privilegio, sino que también está esta diferencia de edad. Entonces, no tanta. entonces yo comienzo a hacer Tierra Cansada y estos son fuego en el terreno de los elementos del mundo. Ellos son fuego, yo soy tierra. Y entonces la combinación no está mal. Mucha trayectoria todavía, querido Gustavo. Ya lo saben. El sello Berlin Classics acaba de sacar al mercado el disco Piazzolla Ruta 100, homenaje a Astor Piazzolla del Patagonia Express Trio, con Gustavo Beitelman al piano, Claudio y Óscar Borges y violoncelo. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena internacional de televisión que se llama UCL y emite desde Montevideo, allí en Uruguay, para todo el continente americano. Bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.